Omar Plaini, gracias por venir, muy gentil. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, se viene una agenda legislativa muy intensa, extraordinaria, si es que el gobierno aprieta el acelerador y decide terminar aquellos proyectos que empezó inclusive en el Senado, como reforma del Código Civil. ¿Usted cree que lo va a hacer o que va a quedar para después de marzo? Me da la impresión que va a quedar para después de marzo, pero de todas maneras es un congreso bastante interesante, ¿no? Hay varios gobernadores. Sí, con un vuelo político muy interesante. Digamos, hay gobernadores de la dimensión de Wigner, de Das Neves, el propio Cobos, digamos, Echaretti, bastante interesante. Digamos, hay un congreso con una multiplicidad. Massa, bueno, obviamente, intendentes, dirigentes sindicales, que se ha potenciado el congreso con dirigentes sindicales. La presencia del FIT, de la izquierda, muy interesante, digamos, con ya 3 legisladores nacionales, ¿no? El caso de Pitrola, claro, del Caño y el compañero Salta. Sí, exactamente. Salta, no recuerdo el apellido, también interesante. Pero en cualquiera de los casos está claro que va a ser un congreso que va a tener un voltaje político adicional, por lo menos al que tenía hasta acá. Sí, y además, viendo uno que estamos a 2 años del final de un mandato de un gobierno y el comienzo de una nueva etapa, o continuidad con otros actores de este gobierno, dependerá de eso. Evidentemente es un congreso bastante interesante, y si uno se remonta a lo que está diciendo el actual jefe de gabinete, que digamos el Poder Legislativo va a tener una importancia superlativa en esta etapa, quisiera creer que es así. Después, bueno, ¿Usted le cree a Capitanich? No se trata de Capitanich, me parece que Capitanich es un hombre que pertenece de raigambre netamente peronista, cambia obviamente, ¿no? Las personas también modifican circunstancias. Lo que cuesta a uno creer que el gobierno cambie su matriz. Yo creo que el gobierno tiene una idea, tiene una matriz, tiene una proyección y en realidad, lo decías en el comentario, yo no veo que el gobierno en ese sentido haga grandes cambios. O sea, más allá de la propia impronta que le pueda poner Capitanich, que es un hombre evidentemente, por venir de las entrañas propias del peronismo, más volcado al diálogo, a buscar. Hasta ahora con nosotros no lo ha demostrado, con otros actores sí. Eso me hace pensar también que el propio gobierno le pone límites a Capitanich. Bueno, da la impresión que la mesa de enlace no, que la CGT de Moyano tampoco, que la CTA de Micheli tampoco. Es decir, cuando se habla de los diálogos, volvió otra vez el espíritu restrictivo, más allá de que en lo político se abrió una vez más a Macri, a Bonfatti. Veremos cómo surge el encuentro con De la Sota, Peralta, Colombia, etcétera. Por eso, estamos hablando de un diálogo restringido. Por lo tanto, esto tiene un carácter sectario. Digamos. El sector sindical se compone de 5 sectores hoy. Y solo 2 son convocados. Exactamente. Volvemos a lo mismo, a lo que estaba, ¿no? Convocamos a los que son afines, a los que no discuten, a los que coinciden, y me parece que la política es otra cosa. El diálogo es otra cosa, es acuerdos, es diferencias, es plantear en la mesa de negociación los distintos puntos de vista. No por eso, como digo siempre, nadie va a renunciar a sus principios, a sus banderas. No, claro. Hablando de eso, usted es un hombre de Moyano, digamos, en el sentido de la CGT, claro, encabeza Moyano, por supuesto. Pero cercano a Moyano, etcétera. Va a formar un bloque con Facundo Moyano. Ya formamos, sí. Ya formaron, pero no en el sentido de el último acuerdo de Moyano con De Narváez, sino perteneciente casi a un bloque cercano al masismo. No, a ver, nosotros lo que pretendemos con nuestro bloque son 3 cosas que son centrales en nuestro criterio. Que haya diálogo, que haya responsabilidad y que podamos tomar acuerdos. ¿Qué es tomar acuerdos? Bueno, si nosotros tenemos coincidencia con una propuesta que viene del oficialismo o de la oposición y nosotros coincidimos, va en dirección de los intereses que representamos, nosotros seguramente vamos a acompañar. De hecho, lo hicimos cuando estábamos en el Frente para la Victoria, cuando no estuvimos de acuerdo lo planteamos, o nos trajo todos los inconvenientes que nos trajo. Lo que nosotros tenemos que respetar el origen de donde provenimos. Nosotros representamos intereses concretos, que es la clase trabajadora. Todo lo que beneficia a esta, nosotros vamos a acompañar. Aquello que no sea favorable, vamos a estar en desacuerdo. Lo planteé el Frente para la Victoria, o lo planteé el Frente Renovador, o el FAP, o otro bloque. Ahora, ¿usted se siente más cerca de Scioli, de Massa, de Narváez? Nosotros nos habíamos sentido muy cerca de la primera etapa de este gobierno cuando estaba Kirchner. ¿Sin Kirchner? Que en realidad, sin Kirchner la cosa empezó a cambiar. Evidentemente, ya a mediados del 2010 empezamos a tener dificultades con el actual gobierno. Y en el 2011 el gobierno unilateralmente cortó ese diálogo. ¿Por qué? Porque nosotros en aquel momento planteamos lo que sucedió prácticamente 3 años más tarde.
Recordarás cuál era la agenda de la CGT. La agenda de la CGT, cuando incluso estábamos todos juntos, era ganancias, el impuesto al salario, la inflación, el problema de la pobreza, la indigencia, y hablábamos de la inseguridad que sufrían nuestros compañeros en esas pequeñas cosas que son el arrebato de todos los días, pero que es muy grave. Cuando un trabajador va a las 5 o 6 de la mañana a esperar un colectivo, sube al tren y le arrebatan el bolso, le sacan el celular, le roban la zapatilla, la bicicleta, esas pequeñas cosas que terminan armando una bomba, después que hace explosivo. Nosotros lo planteábamos. Cuando empezamos a plantear estas cosas, al gobierno no le gustó. Y ahí empezó la escalada del gobierno. Primero cortar el diálogo, después las descalificaciones. Recordarás que primero se nos dijo que era muy responsable. Sí, claro. Después ya se nos dijo que nosotros éramos poco menos que destituyentes. Y así se nos fueron agregando cada vez más calificaciones. Eso hizo que tomáramos distancia del gobierno, el gobierno cortó el diálogo. Pero esa agenda que planteó la CGT, 3 años y medio antes, inclusive a 5 días de que la presidenta asumiera con ese caudal de voto impresionante, que fue el 54%, Hugo Moyano en la cancha de Huracán que dijo, nos vamos del PJ porque es una cáscara vacía. ¿Y usted sigue pensando lo mismo? Y año más tarde la justicia electoral nos dio la razón, porque quedó en acefalía el PJ. Tuvo que convocar de urgencia entre gallos y medianoche a hacer esto que están haciendo. Evidentemente ahí no se puede discutir, no hay debate. Y lo más rico que tuvo ¿Usted se afilió al PJ? Sí, por supuesto, toda la vida. Nosotros no tiene sentido que participemos, porque no se abrió el PJ, el Partido Justicialista, que es la herramienta, o sea, a la discusión. Ustedes no lo validan, digamos, como presidente del partido en la provincia. Es que nosotros no podemos validar algo que no se abre, que no se discute, no hay discusión, no hay debate. Digamos, se ha cerrado. Digamos, ojalá que Espinosa tenga una actitud distinta. Pero en realidad lo que están recomponiendo el PJ son los mismos que dejaron que se vaciara. Más allá que hoy cambia la presidencia. Que podemos en ese sentido, bueno, decir, bueno, Espinosa no fue parte de eso. Pero iba a esto, Paulino. La agenda que planteó la CGT hace 3 años y medio fue la agenda de campaña de todos los frentes políticos en esta elección de medio término. Fue la agenda de campaña del Frente Renovador, del Frente para la Victoria. O sea, hicieron eje en lo que planteó la CGT. ¿Cuántas cosas nos dijeron cuando nosotros lo planteamos? Y resulta que ahora hay un frente que gana con el eje en su campaña con el impuesto al salario, la desocupación, la inseguridad, la indigencia y la pobreza. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no ha cambiado en la Argentina esos ejes hace 3 años y medio, 4 años. Al contrario, se profundizaron esos problemas. Desde los planteos están cerca de Massa, claramente. En todo caso, Massa se acercó a nosotros. Está bien. En todo caso, él dijo lo que nosotros veníamos diciendo hace 4 años. También una parte del Frente para la Victoria plantea esto y seguramente el FAP plantea esto. A ver. Cuando dice una parte del Frente para la Victoria, dice Scioli. Puede ser Scioli, sí, ¿por qué no? Lo que digo es esto, ¿por qué nosotros tenemos que correr detrás de algún exitismo? Esto es lo que me pregunto. En la Argentina, 2 años en política es una eternidad. Sí, claro. Vamos. Es más, yo creo que en el 2014, el año que viene, se va a empezar a discutir la sucesión presidencial. Ahora bien... Bueno, se discutió, imaginemos. Por eso. Nosotros lo que queremos plantear es, en realidad, ¿vamos hacia una profundización del modelo? Bueno, ¿qué se entiende que es profundizar para quienes están expresando esto y para nosotros? Para nosotros profundizar, por ejemplo, es cambiar la ley de entidades financieras, que todavía estamos con la ley de entidades financieras de Alfredo Martínez de Oz. Bueno, Heller quería, por ejemplo, y sin embargo no tuvo eco ni siquiera en la oficina. Para nosotros profundizar es cambiar la ley de inversiones extranjeras, que viene también de la dictadura, que no se ha modificado. Para nosotros profundizar es que ese proyecto que presentamos, en el cual el gobierno lo cajoneó, el proyecto que presentamos de participación de las utilidades de las empresas, que para nosotros es un paso superador de la discusión paritaria, eso es profundizar. O sea que hasta un 10% de la rentabilidad de las empresas puede ser distribuida entre los empleados. Exactamente, y que una parte de ello vaya para la formación y la capacitación y para los sectores que no están ocupados. Que es algo que tiene México, por ejemplo, en la legislación. Algunos países los tienen. Bueno, para nosotros profundizar era eso, no esto que se está planteando otra. Ahora, ¿le gusta como ministro de Economía? Kicillof. Yo creo que Kicillof como ministro de Economía es la continuidad de lo que venía haciendo el gobierno. ¿No ve cambios ahí? Hasta ahora, ¿usted los vio? Yo no los veo hasta ahora los cambios. Hay gestos, pero gestos que se expresan verbalmente. Ahora, en la realidad, ¿qué cambió? ¿Le sorprende la presidenta recostada casi en el silencio, en términos públicos? Quiero pensar que hay un tema ahí de consejo médico, de sugerencia médica por el problema que ella tuvo, digamos. La presidenta es una mujer muy visceral, todos sabemos que es una mujer muy visceral, que dice lo que piensa, que no calla lo que piensa.
sí llama la atención, pero probablemente tenga que ver con la sugerencia o el consejo médico de que, bueno, lo de ella amerita que ese estrés se baje, que encauce una vida más normal y después se verá, pero por lo pronto llama la atención, es cierto. A usted se lo vinculó mucho con la idea de un desembarco en el Ministerio de Trabajo de la administración Scioli. ¿Hay algo de eso? ¿Lo tentaron, lo llamaron, lo convocaron alguna vez? ¿Hubo reuniones informales? No, yo no tengo ninguna información al respecto. La verdad que nadie me ha llamado, nadie ha conversado conmigo. ¿Sería posible eso? ¿Usted aceptaría un desafío así? A ver, yo soy de los que cree que los hombres siempre deben aceptar un desafío más. Pero eso también tiene que ver con el sector que yo pertenezco, al partido que pertenezco, al movimiento obrero del cual provengo, que es la CGT. ¿Y es posible un acuerdo y un entendimiento Scioli-Moyano? A ver, siempre hubo una buena Scioli relación. y Narváez están bien, digamos. Sí, Claro. sí, pero siempre hubo una buena relación entre Moyano y Scioli. Digamos, de hecho, nosotros hemos reivindicado la figura del gobernador muchas veces, otras veces hemos criticado esa particularidad que él tiene de actuar, pero bueno, son formas. Pero evidentemente es un hombre con el cual hemos tenido buena relación en general. Ahora, de esto nadie me ha hablado. O sea que si lo convocan, usted está dispuesto. Tendríamos que hablarlo en el marco de la orgánica que yo pertenezco y después ver si nosotros tomamos una decisión, porque es una responsabilidad muy importante en un contexto, digamos, también en una situación en el país que no estamos de lo mejor. Este tema de la pérdida de reservas continuas, el tema de la inflación. Nosotros, nuestro laboratorio, en el observatorio nuestro de datos económicos y sociales, nos dio una inflación de 2.76 este mes que pasó. Noviembre. O sea que Noviembre. hay aceleración, no hay... Que hace un acumulativo anual de casi el 22%, y falta diciembre, vamos a andar en el 25-26% de inflación este año. Y lo último, ¿qué le dispararon las imágenes de Córdoba, lo que sucedió en Córdoba y el temor generalizado a que esas fotos se repliquen en distintos puntos del país después de todo el historial que tiene la Argentina en diciembre con los saqueos y el aprovechamiento de unos pocos en desmedro de todos? Bueno, evidentemente hay una situación preocupante, que es el grado de inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Que luego estas situaciones lo aprovechan los de siempre, ¿no? Quienes quieren delinquir, quienes bandas organizadas. A mí lo que más me preocupa de esto es esta actitud del gobierno nacional de no intervenir inmediatamente. Yo creo que el gobierno nacional ni tiene que avisarle al gobernador, yo creo que tiene que intervenir inmediatamente en ayuda del gobierno de Córdoba, más allá de las diferencias que tengan y más allá de cómo pudo haber actuado o no el gobierno de Córdoba. Creo que el gobierno nacional, que tiene la gran potestad, tiene que inmediatamente asistir, como ha asistido en algunos otros lugares, ir inmediatamente en una situación de esto, porque esto que sucede en Córdoba puede no ser un hecho aislado, replicarse en otros lugares. ¿Y cómo va a actuar el gobierno? ¿Va a hacer exactamente lo mismo que hizo ahora? Digo, no me pareció oportuna la situación que el gobierno nacional tomó con respecto a la situación de Córdoba, y creo que tenemos que estar muy atentos. Yo recuerdo el año pasado, frente a los saqueos del año pasado, que viene bien recordarlo, recuerde usted que nosotros habíamos hecho un paro importante, con importante acatamiento, 20 de noviembre, la CGT y la CTA. En los saqueos de diciembre, ¿qué hizo el gobierno? Responsabilizó a las dos centrales, en cabeza de Hugo Moyano y de Pablo Micheli. Hubo 500 imputados por esos saqueos. Al cabo de un año no hay un solo nombre de esos imputados, pero en aquel momento decían que eran hombres pertenecientes a nuestras centrales. ¿Por qué no dieron los nombres? Cosa para tener en cuenta. Plaini, gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Tiempo, No, gracias. Muy amable. Omar Plaini, aquí con nosotros.